Y cuando me llamó Fernando, quedamos en que era le comenté sí que era una grata sorpresa que me invitara a la prédica del día de hoy. Y justo había estado preparando una prédica sobre Filipenses. Entonces estuve estudiando un poquito del tema y estuve averiguando de que Filipos era una provincia en la antigua Roma, en la parte de Macedonia, y fue ahí donde Pablo comenzó la primera iglesia, ahí en Filipos. Y los filipenses también eran grandes colaboradores de Pablo, lo ayudaban de forma económica, lo ayudaban con la oración y sentían un mutuo amor, tanto los filipenses por Pablo como Pablo por los filipenses, y se apoyaban mucho. Pablo, en ese periplo que tuvo de ir llevando la palabra por varios lugares, fue perseguido y estuvo preso. Y en ese tiempo que estuvo preso escribió 13 cartas, la mayoría estando presos, algunas no, pero la mayoría estando presos. Y cuando escribió esta carta a los filipenses, no estaba en un calabozo, pero sí estaba siendo custodiado por un guardia romano. La palabra que quería compartir el día de hoy es Filipenses, capítulo 2, del versículo 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en la liberación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Esta carta a los filipenses la escribió en un momento muy particular Pablo, porque la iglesia de Filipos se encontraba un poco dividida. Entonces lo que buscó un poco Pablo fue tratar de unirlos, tratar de enviarles un mensaje para que dejaran las enemistades de lado, los individualismos y se unieran. Es en ese sentido de que él envía esa carta, no pudiendo viajar, envía esa carta, y analizándola un poco por versículo, ¿sí? Hay varias partes que son muy fuertes. Me llamó mucho la atención desde el comienzo, cuando dice que nos ocupemos de nuestra salvación y que primero que lo obedezcamos,
Y esa carta que le escribió ahí sirve para todos los tiempos. Sirvió en ese momento, va a servir ahora, porque nos está sirviendo a nosotros, y va a servir más adelante también, porque se aplica a todos. Y yo veía eso de obedecer cuando estoy y cuando no estoy. De repente digo, como no me ven, me mando alguna picardía, porque total no me están viendo, no pasa nada. Pero no, el hecho es de que ser obediente, inclusive hasta cuando no nos ven. Yo creo que fue en la reflexión del domingo pasado que estuvimos hablando un poco de qué fácil que es ser obediente y seguir la palabra delante de los cristianos, delante de los hermanos. Pero a veces cuando estamos solos es más difícil, y es ahí mismo donde tenemos que redoblar el esfuerzo, cuando estamos solos con nosotros mismos. Y dice también que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y con temblor. Ese temor, no de miedo porque sea malo, sino de un temor de no fallar, de no tener miedo a que nos ocupemos de hacer las cosas bien por no fallarle al Padre. Él en su momento, en el Antiguo Testamento, Moisés nos trajo los 10 mandamientos, y después vino Jesús a darnos el nuevo mandamiento, que nos amemos todos, que amemos al Padre sobre todas las cosas y que nos amemos unos a otros. Bueno, respetando todo eso y orando para que Él nos dé la fuerza para cumplir con sus mandamientos, que nos ocupemos de eso, con el temor de no fallar, de no defraudar. Por ese lado lo fui descubriendo, y también lo fui charlando con Fernando también, que me estuvo apoyando bastante. Y tuvimos el ida y vuelta, y analizando le encontramos la vueltita, que el mensaje viene por ahí, por ese lado. Y después en el 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Y ahí está el libre albedrío que tenemos, entre comillas, del querer nosotros, pero ese querer que es entre comillas porque es Dios que nos pone el querer, no es por nosotros mismos. Es el que nos pone el querer hacer las cosas y nos pone el hacer también. Entonces tenemos que ocuparnos, no solo diciendo y transmitiendo, sino que se vea en obra, que lo que hacemos refleje lo que somos. Que somos cristianos, que nuestra guía es Dios, y que Él es el camino para llegar al Padre. Y hay que hacerlo sin murmuraciones ni contiendas. Y ahí traigo de vuelta lo del amor al prójimo, el mandamiento nuevo, el más difícil, porque es difícil a veces amar a alguien que de repente no nos cae bien, o que tengo alguna aspereza que limar con él, que a veces cuesta un poquito. Entonces, qué fácil que es amar a alguien que quiero, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, ¿sí? Y qué difícil que es amar al que tengo a la distancia, que tengo diferencias. Entonces, sin murmuraciones, sin tener que estar hablando por lo bajo, sino que siendo sinceros, que esas diferencias que no nos separen, que nos unan, que veamos puntos diferentes de ver las cosas. Porque mi hermano, que piensa distinto a mí, ve las cosas diferentes, y capaz que eso me suma, ver lo que me va a sumar, porque no es solo una mirada que tiene las cosas, los pensamientos, entonces que sea todo una suma, y que las diferencias nos empiecen a unir, que dejemos las murmuraciones de lado, las contiendas,
Y así vamos a ser irreprensibles. Eso es lo que el Padre quiere para nosotros. Eso es lo que Dios busca. Y es por ahí que Pablo también encara esta carta para los filipenses, que también estaban divididos y los quería unir por el propio amor que se sentían. Cuánto más quiere ayudar uno a alguien que ama, ¿no? Que ve que está pasando mal. Y supongo yo que era un sentido de paternidad que tenía Pablo con los filipenses, más que de hermanos, de paternidad, más allá del amor del Padre que tiene Dios sobre nosotros. Supongo que Pablo, al haber fundado ahí la primera iglesia, sentía una gran responsabilidad de que el mundo viera que en Filipos estaba la iglesia, y que tenía que ser ejemplo, sobre todo para el resto, dar testimonio para el resto. Y hoy nos toca a nosotros acá ser testimonio para los demás, dar luz, brillar para los demás. Yo había compartido en el curso de Langham, había compartido un momento que sentí que fui luz para mi mamá. Todos saben acá que yo, en mi hogar no es digamos muy cristiano. Mi mamá dice creer en Dios, pero tiene una relación muy particular con Dios, no la vive en comunidad. Es un diferente sentir que tenemos. No por eso estamos distanciados, ni mucho menos. Yo la amo porque mi mamá me dio la vida. Dios me puso en ese hogar con algún motivo, con algún sentir, y yo soy muy agradecido y la respeto mucho a ella y la amo mucho. Y me he pasado en alguna oportunidad, en mi acercamiento a la Iglesia Católica, de que yo había tenido la oportunidad de agradecer la mesa, agradecer la comida, los alimentos, bendecir la mesa, y de repente en ese momento no me tomaron muy en serio, porque en mi familia 3 hermanos, mi padre, no estaban muy, ¿cómo decirlo? No era común, era la primera vez, entonces como que no me tomaron muy en serio porque cómo había cambiado yo de repente. Me vine a Montevideo y ya estaba en la iglesia. Pero eso es un proceso personal de cada uno y que cada uno lo va viviendo. Y no fui muy, digamos que no me tomaron muy, en ese momento no me tomaron muy en serio. Ahora, esta última vez que fui allá a 33, me tomé un minuto para bendecir la mesa, para agradecer en silencio, y agradecí al Padre por la vida de mi mamá, agradecí por los alimentos, por la mesa, por todo lo que me estaba pasando, y sentí un profundo respeto por ella. Ella en ese momento sentí que me estaba respetando ese momento, lo estaba compartiendo conmigo. Le compartí también todo lo que estaba viviendo acá en Espronceda, cómo lo estaba viviendo con los hermanos, cómo me recibieron, y en ese momento sentí que era luz en la vida de mi mamá, que mi mamá estaba recibiendo todo eso y que realmente estaba sintiendo lo que estaba viviendo acá en Espronceda con esta comunidad tan bonita, tan hermosa. Y es un pasito más que di para que ella viera el brillo de Dios que está en cada uno de nosotros. Y me parece que van en eso el sentir de la carta de Pablo, de que tenemos que ir brillando para los demás, que se vea reflejada en nuestra vida cristiana, que por más que vengamos de una vida mundana, que tenemos que estar trabajando siempre por eso que nos promete Dios,
que nos promete estar sentados junto a Él, ¿sí? Él nos dice que con su gracia nos va a salvar, y esa gracia no la merecemos nosotros. No somos dignos de tener esa gracia, porque somos pecadores, porque murmuramos, porque tenemos contiendas, porque nos gana la parte humana, porque ya nacemos con el pecado original. Pero Él nos mandó a Jesús, que se sacrificó por nosotros para limpiarnos, para enterrar esos pecados. Él nos mandó a Jesús para que tuviéramos el testimonio del Dios vivo entre nosotros. Lo humanizó, lo humilló y lo exaltó. Y todo eso para salvarnos. Y en agradecimiento a eso, nosotros tenemos que estar trabajando cada día para ser mejores, para llevar luz, para ser merecedores de esa gracia que no merecemos, pero Él nos las da igual. Y tenemos que demostrar que estamos trabajando todos los días para su reino, para su obra y para llevar su palabra. Y todo esto me quedó una reflexión de que si lo que estoy haciendo hoy, si lo que voy a hacer mañana va a ser suficiente. Y no sé si va a ser suficiente, pero me voy a esforzar para ser digno. Es difícil llevar la cruz como la llevó Él, pero Él soportó más de lo que ninguno de nosotros vamos a soportar de nuestras vidas. Él soportó la humillación, la soportó por amor a nosotros. Él tuvo su oportunidad de salvarse porque era Dios. Jesús es Dios. Él no tenía por qué pasar todo eso, pero por obediencia, por humildad y por amor, Él pasó por todo eso. Y eso es el ejemplo que nos da cada día para que con nuestras pequeñas dificultades, nuestros pequeños pesares, que a veces para nosotros nos abruma y no puedo con todo esto, y si Jesús pasó por mucho más, ¿cómo no voy a poder con esto yo? Todo lo que sufrió Jesús, esto es un granito de mostaza, así de pequeñito, comparado con lo que Jesús pasó. Así que los invito hoy a que podamos poner en nuestro corazón la intención de ser un poquito de luz, de brillar un poquito más para los demás, y que se vea reflejado nuestro ser cristiano, nuestra vida en Jesús, para que el mundo sepa que Jesús es el camino, la verdad y la vida. El Salmo siempre veo acá que dice que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Bueno, no escondamos esa luz. Dejémosla brillar para los demás entonces, y que no sea solo para nosotros, que sea para los demás también.